va a detener. Esta iglesia va con rumbo hacia la gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, voy a orar en este momento, a invocar el nombre que es sobre todo nombre. Estamos orando también por las peticiones de todos nuestros amados hermanos. Allá en México y en El Salvador, hermanos, han llamado para pedir oración, hermanos. Hay un ministerio de intercesión acá en radio para orar por todas sus peticiones, todas sus necesidades, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Así que nuestras hermanas allá en México y también aquí en Colombia, en muchos lugares, también en El Salvador, piden oración y llaman de diferentes lugares al hermano Alexander Lizama en el Canadá para orar por diferentes situaciones. También estamos orando por nuestros hermanos en Francia. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Entonces voy a permitirme orar, hermano, para exponer este mensaje de gloria, mensaje de poder en el nombre de Jesús. Amado Dios, en este momento invoco tu nombre que es sobre todo nombre, orando por todos mis hermanos en el mundo entero, donde quiera que se encuentren los pastores y ministros, donde se encuentren los líderes del Señor, cada familia pentecostal, cada familia del nombre, cada uno de aquellos que predican tu palabra, Señor, y que exponen su vida en diferentes naciones. He dado cuenta, Señor, que en la ventana 1040, como antes predicaba, hay situaciones anómalas, difíciles, Señor, pero tú eres Dios sobre todas las cosas. Y usted ha dicho en tu palabra, clama a mí y yo te responderé. Oh Señor, las familias pastorales. Oh Señor, las iglesias, Padre mío y Dios mío. Por nuestros hermanos mártires que se encuentran en los países árabes, en todos esos países de la India, en la China, en los países comunistas, Señor, para que usted abra camino en medio del mar, en el nombre de Jesús, aleluya. Entonces, hermanos, me permito leer esta preciosa palabra que está en Primera de Juan capítulo 5 y el versículo 14 y 15. Repito, primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, que a la letra dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno, hermano, es cuando nosotros nos dirigimos al Señor en oración con plena certidumbre de fe, con esa confianza que nos caracteriza. Y cuando doblamos nuestras rodillas y estamos con ese ánimo, con ese deseo glorioso, y dirigimos al Señor nuestras palabras y pedimos con todo nuestro corazón, sea el Señor escuchando nuestra oración, sea el Señor escuchando nuestro ruego. Quiero decirles, amados hermanos, que Dios extiende su mano para socorrernos cada instante, cada momento. Él nunca oculta su mano. Me llama la atención cuando dice la palabra del Señor que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Aquí hay un condicionante, hermanos, a pesar de que la palabra del Señor nos autoriza de que pidamos al Señor y que oremos. Por ejemplo, podemos ver en la oración del Padre Nuestro, cuando el Señor enseña a sus discípulos a orar. En Mateo capítulo 6 y el versículo 10,
tenemos una enseñanza preciosa. Cuando el Señor le enseña a sus discípulos a orar, y dice el Señor: mas cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Pero aquí viene la palabra a la cual quiero referirme. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amados hermanos, este es el condicionante. Cuando nosotros pedimos a Dios alguna cosa, cuando clamamos al Señor, cuando nos dirigimos a Él, así como está escrito aquí en Primera de Juan, dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave, hermanos, está en que nosotros debemos de pedir al Señor conforme a su santa y divina voluntad. Ese es el condicionante. Porque cada que nosotros nos dirigimos al Señor, muchas veces queremos como obligarlo a Él, como muchos que hablan acerca de la prosperidad y piden al Señor y le hablan al Señor y le dicen tantas cosas. Pero quiero decirles, hermanos, que la oración debe de ser conforme a la voluntad del Señor, porque Él con esa oración nos oye. Cuando nosotros suplicamos de acuerdo a su santa necesidad, de acuerdo al pedido del Señor, Él nos oye. Aquí en la carta a Santiago tenemos un ejemplo, cuando el apóstol nos dice de la forma en que nosotros debemos pedir a Dios, de la forma en que debemos de rogarle a Él y de suplicarle para que nuestra oración no haya estorbo. Aquí en Santiago 4, capítulo 4, dice la palabra del Señor lo siguiente. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cómo así de pedir mal? Claro, para gastar en vuestros deleites y pecados. He aquí una de las situaciones graves en la oración. Cuando elevamos nuestra oración de petición al Señor y le pedimos al Señor cualquiera cosa, pensando, digámoslo así, de esta manera, chantajear a Dios, diciéndole tantas cosas como el fariseo aquel que oraba y estaba ya ante la presencia del Señor y oraba diciendo: te doy gracias porque ayuno tantas veces a la semana, porque doy mis diezmos y mis ofrendas y mis limonas y tantas otras cosas. Pero el que estaba atrás, solamente agachada la cabeza, oraba y decía: ten piedad de mí, Señor, que soy pecador. Cuando uno sabe reconocer, cuando uno sabe entender que hay en tu vida algo que impide alguna situación,
Y tú lo puedes entender porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y Él es el que, es decir, nos da a nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad y nos hace entender en qué estamos, cuál es nuestra verdadera situación. Y cuando eso sucede, amados hermanos, cuando eso pasa en nosotros, entonces Dios está dispuesto para respondernos, porque el deseo y el anhelo de cada uno de nosotros, ¿cuál es? Que Dios nos responda, como está escrito en su palabra: clama a mí y yo te responderé, en el libro de Jeremías, en el capítulo 33 y versículo 3. Qué palabra tan preciosa, hermanos, cuando oramos a Dios y pedimos con todo nuestro corazón, con el corazón anhelante. Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Lo comenzamos a clamar al Señor de esa manera y a pedirle de corazón perfecto. Cuenta la historia, hermanos, que un avión en la Segunda Guerra Mundial entró al espacio aéreo de una nación. En esos días los hermanos estaban pasando días de sequía. Todo el cultivo estaba en peligro porque no llovía. En la iglesia habían estado orando. Entonces el pastor se dirigió a todos los hermanos y les dijo: hermanos, oremos para que el Señor haga su santa voluntad. Los hermanos estuvieron de acuerdo y alzaron la voz al cielo y comenzaron a clamar. Pero mire cuál fue la sorpresa, hermanos, cómo Dios responde. La palabra del Señor habla acerca de la obra de Dios, que uno no conoce cómo son los propósitos de Dios. Entró en el espacio aéreo, hermano, de esa localidad un avión alemán con todas las cargas de bombas en sus compartimientos, no las alcanzó a lanzar y precisamente cayó en el campo de un hermano y de pronto explotó con tal magnitud que abrió un foramen grande, hermano. Y cuando los hermanos fueron a ver en el lugar donde había caído el avión, vaya cuál fue la sorpresa. Encontraron que había abierto una vena de agua, hermano, subterránea, un río subterráneo, y comenzaron a colocar ellos tuberías, hermanos, y todos los hermanos de la iglesia que tenían sus cultivos alrededor pudieron regar los campos de ellos, y aún las personas que no eran creyentes disfrutaron de aquellas bendiciones. Pero ellos habían pedido, y lo que más me encantó a mí y me gustó fue las palabras del ministro de aquel lugar, cuando dijo: hermanos, conforme a la santa voluntad del Señor, oremos conforme a la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando nosotros oramos, busquemos siempre la voluntad del Señor. En Isaías 58 y el versículo 6 dice acerca de este tipo de oración que es el ayuno. Dice de la siguiente manera Isaías 58, 6: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Hermano, la forma de orar, la forma de suplicar al Señor, qué bendición. Cuando oramos conforme a la voluntad del Señor, entonces desatamos ligaduras de impiedad, soltamos cargas de opresión, y entonces dejamos ir libres a los quebrantados, y se rompe todo yugo. O sea, toda persona que está esclavizada, encadenada por el diablo, pecados ocultos,
enfermedades, hermanos, enraizadas en los cuerpos que no quieren salir. La persona no es sana por alguna circunstancia. Entonces, cuando buscamos la voluntad del Señor, el Señor oye. El Señor escucha nuestro clamor. Qué bendición, qué grandeza, mis hermanos. Cuando obedecemos a ese mandato, cuando obedecemos a aquellas palabras que manda el Señor en Romanos 12:12, cuando dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Debemos de estar constantes, orando a Dios, suplicando su santa y bendita voluntad, pidiéndole a Él, hermanos, para que estas peticiones que le hemos hecho al Señor, el Señor nos oye. El Señor escucha nuestro clamor, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Qué bueno, hermanos, es cuando nosotros podemos entender que los hombres de Dios, allá en el Antiguo Testamento, en ese lugar donde ellos se encontraban, oraron a Dios y encontraron la respuesta. Porque en el Salmo 91:15 dice: me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Bendito sea el nombre de Jesús. En Isaías 58:9 dice: entonces invocarás y te oirá el Señor. Clamarás y dirá Él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire los condicionantes. Este es un condicionante, una condición que debe de haber en la oración que nosotros hacemos al Señor a diario. Quiero referirme a las oraciones que fueron contestadas en la antigüedad a los hombres de Dios. Cuando Moisés oró a Dios, en Éxodo 15:24 dice que el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó a las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanza y allí los probó. En este momento hay situaciones en muchas iglesias, en la vida de muchos hermanos, en hogares, están pasando por momentos difíciles, en situaciones terribles, pero estamos en la presencia del Señor para invocar su nombre y orar por cada uno de nuestros hermanos. Tenemos este hecho, hermanos, cuando Moisés oró a Dios, porque el pueblo estaba murmurando, estaba este líder de Dios en una situación tremenda, una prueba difícil. Y dice que él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Qué bendición tan grande. Tenemos también el hecho de Ana en 1 Samuel 1:27. Cuando Ana oró a Dios y le dice al Señor: por este niño oraba, oh Señor, y usted me lo dio, usted me dio lo que le pedí. Qué bueno que en este momento, hermanos, podamos creer y podamos tener nosotros esa convicción de fe, que buscando la voluntad del Señor y el propósito del Señor, podamos invocar su nombre, como Elías en 1 de Reyes 18:37. Elías, repito, en 1 de Reyes, capítulo 18, versículos 37, cuando dice: respóndeme, oh Jehová,
Respóndeme, Señor, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire que Elías preparó el altar, convocó al pueblo, y cuando ya el altar estuvo listo, el hombre de Dios, el profeta de Dios, el hombre de ojos abiertos, el vidente del Señor clamó. Y dice la palabra del Señor que el Señor le respondió inmediatamente y cayó fuego de Dios y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aleluya. Oh, qué grande bendición, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando el Señor escucha la voz de un siervo, cuando el Señor ve ese corazón tuyo, esa mente para Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre. Entonces el Señor responde de acuerdo a esa necesidad, a esa convicción de fe, a esa obediencia que hay en cada uno. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. El Señor llevó al profeta a un lugar difícil. Él estaba huyendo, tenía miedo como todo ser humano y estaba escondido. Y allá en el arroyo de Sison bebía agua. Pero el Señor oyó el clamor del profeta y le envió un cuervo y le llevaba pan y carne. El profeta comía lo que Dios le enviaba. Pero mire que Dios rompe toda barrera de oposición. Dios rompe lo que sea, amados hermanos. Según la ley, el cuervo es inmundo. Pero a través de ese cuervo Dios le enviaba pan y carne al profeta. ¿Cuántas veces Dios utiliza cuervos? O sea, gente no convertida, gente de duro corazón, y Dios los utiliza a ellos para bendecir su iglesia. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en situaciones duras y difíciles? Sin embargo, Dios extiende su mano para socorrernos en el momento más difícil, amado hermano. Ahí está el Señor para respondernos. Ahí está Él en su misericordia, en su gracia, en su amor y su santa bendición. Bendito sea el nombre de Jesús. El Señor, dice la palabra del Señor, que Él se encontraba junto a sus discípulos, junto a sus apóstoles. Y dice que Él se fue y oró. Y cuando Él oraba, le dijo al Señor: si es su voluntad, pasa de mí esta copa. Él oraba, hermanos. Pero lo que me gusta es la palabra cuando Él dice: si es tu voluntad. En Juan 15:7 también dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. El permanecer en Dios es permanecer en su santa voluntad. En este mismo instante, hermanos, podemos orar. Unirnos en oración todas las naciones y los hermanos que están allí. Y vamos a orar por las peticiones de cada uno, por las necesidades. A invocar el nombre que es sobre todo nombre. Porque el Señor dice en su palabra: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y también dice, vuelvo a repetir: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo. Escuche, hermano, todo lo que queréis y os será hecho.
Pero la clave está que en lo que yo pida esté de acuerdo a la voluntad del Señor. Que esté de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. Solamente esto, de acuerdo a la voluntad divina. El salmista al orar en el Salmo 48 dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Oiga, el hacer tu voluntad. El propósito de todo cristiano verdadero es hacer la voluntad del Señor, que es agradable y perfecta. Esa es la voluntad del Señor, agradable y perfecta. No importa cuán dura sea la prueba, cuán dura sea la necesidad, hermanos, y difícil. Lo cierto es que el Señor abre camino en medio del mar, porque el pueblo se encontraba ya en el desierto, habían salido de Egipto. Y los egipcios venían detrás de ellos a galope tendido, hermano, carros de guerra. Venían a caballo y con todo el armamento para devolverlos a Egipto y asesinar a muchos. El pueblo clamó y el Señor le dice a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara, un bastón. ¿Por qué no lo tiendes hacia el mar? Moisés lo extendió, hermanos. Inmediatamente las aguas de la mar se dividieron en dos. Pero antes de que el pueblo pasara en medio del mar, mire la especialidad del Señor: envió un viento recio que barrió el mar, el fondo del mar. Los hermanos que conocen y saben de esto, saben, hermanos, que el mar, cuando las aguas se apartan, queda un barro, un cieno, un barro tremendo allí. Y la persona que entre sus pies se hunden. Dios sabía que allí habían ancianos, habían animales, habían mujeres, habían niños. Y el Señor es especial, hermanos. Antes que nosotros clamemos, Él ya ha oído nuestras peticiones. Bendito sea su nombre. Y un viento recio barrió el mar, hermano, toda la noche y secó, lo puso fuerte. Cuando usted lee en el libro de Éxodo, amados hermanos y aún amigos que nos escuchan, cuando leemos el libro de Éxodo, vemos que Dios en su momento envía ese viento recio para que ellos pudiesen pasar en seco. En el libro de Éxodo, en el capítulo 6, dice la palabra del Señor. Perdón, hermano, capítulo 3. Dice que ellos pasaron el mar en seco. Y quiero decirles que Dios, en medio de su amor y misericordia, permitió que el pueblo viera sus obras. O sea, que Dios viera, que ellos vieran la mano de Dios en favor de ellos. La misericordia del Señor en favor de ellos. Perdón, hermanos, estaba equivocado en el capítulo. Es Éxodo capítulo 14 y el verso 21. Pero quiero hacer énfasis en todos los versículos que hablan que pasaron en seco. Dice el versículo 16: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo
y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Bendito sea el nombre de Jesús. El 21. Éxodo 14, 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco. Las aguas quedaron divididas. Oye, las aguas quedaron divididas y volvió el mar en seco. El 22. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a la derecha y a su izquierda. Qué gran bendición, como Dios escucha el clamor de un pueblo cuando clama con un corazón anhelante, con una esperanza gloriosa. Ahora Éxodo 14, 29 dice: y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, repito, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Y así salvó el Señor aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Estoy muy contento de ver cómo el Señor responde a las oraciones de un pueblo que le alaba y le glorifica en espíritu y en verdad. Quiero decirles, amados hermanos, que somos privilegiados porque la mano del Señor es con todos nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay que establecer una relación con Dios realmente. Porque en Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. O sea, esa relación que hay entre Dios y cada uno de nosotros. Mire la autoridad que el Señor nos da de ser su amigo, de ser su madre, de ser hermanos de Él. Lo acabamos de leer aquí. Qué grandeza, qué misericordia de parte de Dios para todos nosotros. Cuando Dios se apiada de nuestra humilde condición, y el Señor sabe entonces responder al clamor de un pueblo que le alaba y le glorifica en espíritu y en verdad. Y quiero decirles, hermanos, ya terminando, que Samuel, que se encontraba en la presencia del Señor, Dios le habla a Samuel y le revela al oído de Samuel y le dice: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. O sea que él no hizo la voluntad de Dios. A eso nos estamos refiriendo. Dice que Saúl, no había cumplido la palabra de Dios. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche, porque Samuel amaba a Saúl. Bendito el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Quiero orar, hermanos, en este momento, invocando el nombre del Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre, para que cada uno de nosotros podamos orar a Dios con un corazón contrito y humillado, y podamos decirle al Señor con toda certeza, en oración secreta o en oración pública, postrados sobre nuestros rostros ante su presencia:
humillados bajo la poderosa mano del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Para que el Señor escuche nuestro clamor, para que el Señor escuche nuestro ruego, en respuesta a nuestras oraciones y a lo que Él ha prometido. Cuando clamamos a Él, dice la palabra del Señor que cuando clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama a mí y yo te responderé. Y también dice la palabra del Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. También, si permanecemos en el Señor y la palabra del Señor, o sea, la obediencia a su palabra permanece en nosotros, estamos autorizados en pedir todo lo que queramos y el Señor nos oye. Oremos al Señor, amados hermanos, en estos momentos rogando por todos los hermanos que tienen sus peticiones y ruegos en este momento. Señor Jesús, te adoramos en este momento y te glorificamos, pidiendo, Señor, por cada hermano, por cada hermana que se encuentran en las diferentes naciones del mundo, en España, es decir, en toda Europa, en Centroamérica, en Suramérica, Señor Jesucristo, en el Asia, en todos los lugares donde se invoca tu nombre santo y glorioso. Estamos orando y suplicando por cada uno de ellos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Yo me quedo con Cristo.